«Déjame tocar para tu hijo, y volverá a hablar», dijo el niño gitano. Ricardo Almeida observaba el río Duero, mientras la llovizna de octubre caía sobre la Ribeira do Porto. Había vivido en ese vacío durante 3 años, desde que Bruno dejó de hablar. 3 años de silencio, 3 años de médicos diciendo que no había ningún problema físico, 3 años de dinero malgastado en tratamientos que no funcionaban. Y ahora, un niño descalzo aparecía de la nada, prometiendo lo imposible. Un chico de unos 14 años estaba allí, con la piel bronceada por el sol, el pelo negro despeinado y la ropa remendada. Tenía el aire de los gitanos que acampaban en las afueras de la ciudad. Llevaba colgada del cuello una gaita vieja y manchada, pero sus ojos, había algo en esos ojos oscuros que no encajaba con su apariencia juvenil, una profundidad inquietante, como si hubiera visto más de lo que debería ser posible para su edad. Ricardo sintió que la irritación le subía a la garganta. ¿Quién se creía este chico? Había consultado a los mejores profesionales de Portugal, gastado todo lo que tenía y lo que no tenía. Y ahora aparecía un gitano diciendo que podía curar a su hijo tocando una gaita vieja. «Vete antes de que llame a la policía», dijo Ricardo en voz baja para no asustar a Bruno. Pero el niño no se movió. Y entonces ocurrió algo que Ricardo no esperaba. «Papá», susurró Bruno, su primera palabra en 3 años. El niño miraba al gitano con una curiosidad que hacía tiempo había desaparecido. «Que se quede», suplicó Bruno con voz débil pero decidida. Ricardo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué otra cosa podía salir mal? Ya lo había intentado todo y nada había funcionado. Tal vez, solo tal vez, valía la pena escuchar a este chico extraño que había logrado en 2 minutos lo que los médicos no habían podido en 3 años. El chico se presentó como David. Dijo que vivía en las caravanas al otro lado del río y conocía su rutina. Todos los jueves en Ribeira, Bruno siempre con su sombrero azul de Oporto, Ricardo comprando pan para alimentar a las gaviotas. Era cierto, Ricardo no lo había entendido, pero habían establecido una rutina tras las frustrantes sesiones con la terapeuta ocupacional. David explicó que su primo se había quedado mudo tras el ataque a la caravana, que lo había ayudado con la música, que sabía exactamente por lo que estaba pasando Bruno. Había una sinceridad pura en esas palabras que era imposible ignorar. Ricardo estudió el rostro del niño, buscando señales de engaño o malicia, pero solo vio honestidad. «Mi hijo ha visto a decenas de médicos. No tiene daños en las cuerdas vocales. El problema es complejo». David simplemente dijo: «Lo sé. Por eso no se puede resolver con medicamentos, porque no es un problema del cuerpo, es del alma». Las palabras le dieron a Ricardo un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía un gitano sin educación formal entender algo que los especialistas tardaban meses en admitir? Bruno no habló, porque, en el fondo, había decidido que las palabras eran peligrosas, que el silencio era más seguro. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Ricardo, mientras su defensa comenzaba a desmoronarse. David le contó de su primo Elías, quien había presenciado cómo golpeaban a su padre y había dejado de hablar. Volvió, pero tardó, y solo volvió cuando descubrí el camino correcto, a través de la música, sonidos que le llegaban a algo interior sin usar palabras, porque las palabras daban miedo, pero los sonidos eran seguros. Ricardo dejó escapar un largo suspiro. Era absurdo, pero Bruno respondía con un interés que no había mostrado en años. «De acuerdo», se oyó decir. «El sábado a las 3 de la tarde en mi casa, pero no llegues tarde y confórmate». David guardaba el papel con la dirección como si fuera un tesoro preciado. Esa noche, Ricardo llamó a Elena, la psicóloga del centro de salud, a las 2 de la mañana. Le contó el encuentro esperando una reprimenda, pero Elena lo sorprendió. Podría ser justo lo que Bruno necesita. No se trata de si David puede o no tener éxito, se trata de que Bruno quiera intentarlo. Si este joven ha despertado algo en él, eso ya es un progreso enorme.
Hizo una pausa antes de continuar. No dejes que los prejuicios te hagan rechazar algo que puede ayudar. Conócelo, ponle límites, supervísalo, pero dale una oportunidad. Ricardo colgó sintiéndose mejor, pero aún nervioso por la ansiedad que se había convertido en su constante compañera. El sábado llegó gris y lluvioso. Ricardo pidió permiso en la fábrica textil, algo poco común. Pasó la mañana ordenando su pequeño apartamento en el barrio obrero. Doña Amelia, una vecina de 60 años que cuidaba de Bruno, casi le da un ataque al enterarse. Un gitano. Ricardo, te has vuelto loco. Te van a robar. Ricardo respondió con firmeza. Sé lo que es el prejuicio, y sé que Bruno quiere esto. Este chico ha despertado algo que nadie más ha podido despertar. Ella jadeó, pero cedió. Me quedaré aquí. A la menor señal de peligro, lo echaré por la puerta con una escoba. A las 3:30 de la tarde sonó el timbre. David estaba allí, con el pelo mojado tras lavarlo en una fuente pública, la camisa menos sucia que antes, todavía descalzo. Había hecho un esfuerzo genuino dentro de sus limitaciones. Entró con vacilación, recorriendo con la mirada el modesto apartamento. Un sofá-cama, un televisor viejo, fotos de Bruno antes del trauma, sonriendo lleno de vida. Pero cuando vio a Bruno en la sala, toda vacilación se desvaneció. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frente a la silla de ruedas y preguntó directamente, ¿te gustaba la música antes? Bruno dudó. Mi abuelo tocaba la guitarra portuguesa. Me gustaba. La conversación fluyó con naturalidad. David hizo las preguntas adecuadas sin andarse con rodeos. ¿Puedo contarte sobre mi primo?, preguntó David. Bruno asintió, inclinándose hacia adelante con interés. Elías tenía 7 años cuando dejó de hablar. Unos hombres atacaron nuestra caravana y golpearon a su padre delante del niño. Después de eso, no volvió a decir una palabra durante casi un año. Ricardo sintió que algo se agitaba en su interior. Una historia diferente, pero un trauma similar. Presenciar algo terrible que destroza la sensación de seguridad. Bruno había visto morir a su abuelo en el hospital. Vio a su madre, Mariana, desplomarse, y días después ella simplemente se fue, diciendo que no podía soportarlo más. Bruno tenía 7 años. En 2 semanas perdió a su abuelo y a su madre. El silencio era su única defensa. ¿Cómo lo ayudaste?, preguntó Bruno, con una voz casi susurrante, pero llena de esperanza. David explicó. Me di cuenta de que no quería hablar, porque hablar significaba recordar. Las palabras le recordaron aquella noche terrible, así que empecé a tocar para él. La armónica no pregunta, no exige, no juzga, simplemente produce sonidos que pueden significar lo que quieras. Continuó. Al principio ni siquiera quería escuchar, se tapaba los oídos, pero insistí todos los días y poco a poco empezó a relajarse. Y entonces un día empezó a llorar. Y cuando lloras, el cuerpo recuerda que puede emitir sonidos. De los sonidos al llanto, del llanto al suspiro, del suspiro a las palabras. Fue un camino lento, pero un camino. David miró a Bruno a los ojos. La voz no había muerto. Solo estaba oculta, esperando a que la llamaran de una forma que no doliera tanto. Ricardo estaba apoyado en la pared, con lágrimas en los ojos. Había algo en este gitano, joven, pero absurdamente sabio, como si llevara la sabiduría de generaciones. Doña Amelia tenía la mano en el corazón, visiblemente conmovida a pesar de su resistencia. ¿Quieres intentarlo?, preguntó David. Bruno miró a su padre buscando su aprobación. Ricardo asintió, intentando ocultar su miedo. De acuerdo, quiero intentarlo. David explicó que necesitaba crear un espacio seguro, velas, incienso, oscuridad. Doña Amelia casi se atragantó. ¿Velas? ¿Oscuridad? Eso suena a brujería gitana. Pero David explicó respetuosamente. No es brujería, señora. Bruno necesita sentirse protegido, en un lugar donde las palabras no le hagan daño. La oscuridad le ayuda porque no tiene que ver nuestras expectativas. Simplemente puede ser.
Ricardo vio la lógica en esto. Elena siempre decía que Bruno necesitaba sentirse seguro para expresarse. Tengo velas para cuando se va la luz. Doña Amelia tiene incienso de la iglesia. Prepararon la habitación. Ricardo corrió las pesadas cortinas que bloqueaban la luz grisácea de octubre. Doña Amelia encendió 5 velas estratégicamente colocadas. Davi encendió 3 varillas de incienso de lavanda. Un dulce aroma llenó el apartamento, mezclándose con la humedad característica de los antiguos edificios de Oporto. La habitación se transformó en un espacio diferente, casi sagrado. Las sombras danzaban en las paredes con una luz parpadeante. Bruno observaba, fascinado sin miedo. «Ahora voy a tocar», dijo Davi, sentado en el suelo frente a la silla de Bruno. «Pero no quiero que hables, no quiero que intentes nada, solo quiero que escuches y sientas. Deja que la música entre como el agua». Bruno se relajó visiblemente, dejando caer los hombros de su habitual tensión. David tomó la gaita, ajustándola con la familiaridad de quien la ha tocado 1000 veces. Era una gaita pequeña y vieja, con el cuero desgastado y remendado, pero emanaba historia, tradición y alma. Y entonces empezó a tocar. El sonido no se parecía a nada que Ricardo hubiera esperado. No era estridente ni desafinado, era profundo, melancólico, casi humano. La melodía empezó baja, como un murmullo, subiendo y bajando en oleadas que parecían respirar. No había prisa ni exigencia. Era simplemente puro sonido, fluyendo por el aire cargado de incienso. Ricardo observó a Bruno y vio lágrimas corriendo por el rostro de su hijo. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de liberación, algo que llevaba mucho tiempo atrapado y que finalmente encontraba la salida. Las manos de Bruno, siempre quietas y tensas, comenzaron a moverse ligeramente, siguiendo el ritmo. Primero, solo tamborileando con los dedos. Luego, las manos se balancearon sutilmente. Todo su cuerpo respondió a la música de una manera que ninguna terapia le había provocado jamás. Davi continuó tocando, con los ojos cerrados, completamente inmerso. La música contaba una historia sin palabras, pérdida y anhelo, pero también esperanza y continuidad. Era la historia del pueblo gitano condensada en notas, generaciones de dolor y alegría entrelazadas. Doña Amelia se tapó la boca con la mano, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Incluso ella, con todos sus prejuicios y resistencia, se sentía conmovida. Ricardo sintió que algo se rompía en su interior, no doloroso, sino liberador, como hielo derritiéndose bajo el sol. Cuando la música terminó, después de unos 10 minutos, el silencio que siguió fue diferente. No era vacío ni miedo, sino plenitud, cargada de posibilidades. Bruno tenía los ojos cerrados, las lágrimas aún le mojaban las mejillas, pero un rostro sereno como Ricardo no había visto en años. «¿Cómo te sientes?», preguntó David en voz baja. Bruno abrió los ojos lentamente, parpadeando como si despertara de un sueño profundo, y entonces dijo con voz débil pero clara: «Sentí la música en mi pecho. Era como si me hablara sin palabras, como si me dijera que todo estaba bien». Ricardo tuvo que sentarse porque sus piernas ya no lo sostenían. Estas eran las frases más largas que Bruno había pronunciado en 3 años. No eran susurros fragmentados, sino pensamientos completos expresados voluntariamente. «La música habla un idioma que el miedo no entiende», dijo David con una sabiduría que seguía sorprendiéndome. «Por eso funciona cuando las palabras fallan. Querido oyente, si te gusta esta historia, dale a me gusta y sobre todo, suscríbete al canal. Nos ayudas muchísimo y ahora continuamos». David le pidió a Bruno que hiciera sonidos. Cualquier sonido, no tenía que ser una palabra. Bruno dudó, con el miedo reflejado en su rostro, pero David empezó a hacer sonidos extraños con la boca. Shh. Bruno observaba fascinado y tímidamente intentaba imitarlo.
Mmm, dijo débil y temblorosamente, pero le salió. Un sonido voluntario, un ejercicio vocal sin el peso de las palabras ni el significado. ¡Eso es! ¡Perfecto!, lo animó David. Continuaron durante minutos, haciendo sonidos sin sentido, convirtiendo el ejercicio vocal en un juego. Doña Amelia observaba con una expresión que mezclaba asombro y vergüenza. Vergüenza por haber juzgado con tanta dureza a ese chico que claramente sabía lo que hacía. Cuando terminó la sesión y David se disponía a irse, Bruno le agarró el dobladillo de la camisa. ¿Volver?, preguntó con voz suave pero sincera. Claro que volveré, tantas veces como sea necesario, hasta que hables tanto que quieras callarme. Sonrió David, y Bruno rió, una risa baja y oxidada, pero sincera. Después de que David se fuera, cogiendo la armónica y prometiendo volver el martes, el apartamento parecía más grande, como si las paredes se hubieran expandido para albergar la esperanza que ahora llenaba el espacio. «Ricardo», llamó doña Amelia antes de volver a su apartamento, «se equivocó con ese chico, se equivocó por completo, tiene un don, venga de donde venga». Ricardo asintió. «Sí que lo tiene, y casi lo mandé lejos ese día en Ribeira». Esa noche, después de acostar a Bruno, y el niño tarareó una melodía tranquila sin letra antes de quedarse dormido, algo impensable días antes, Ricardo se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té. Le escribió a Elena. «No te lo vas a creer». Bruno hablaba, frases completas, emitía sonidos voluntarios. Ese chico logró en una tarde lo que nosotros no pudimos lograr en 3 años. Las semanas siguientes establecieron una rutina. David venía martes, jueves y sábado, siempre a las 3 de la tarde, nunca tarde. Traía diferentes instrumentos, campanillas de muñeca que sonaban cuando Bruno movía las manos, conectando movimiento y sonido. Luego, una flauta de caña artesanal que David había hecho. «Sopla, la flauta no juzga, solo responde a tu respiración». Bruno sopló. El sonido salió agudo y desafinado, lo que lo hizo reír. Esa risa espontánea fue una gran victoria. Pasaron sesiones experimentando, Bruno soplando la flauta de diferentes maneras, David acompañando con una armónica, creando melodías improvisadas que no seguían ninguna regla, pero que tenían un sentido perfecto. Pero no todo fueron victorias. Un miércoles, cuando David no tenía sesión, Bruno se despertó de mal humor y se negó a hacer ejercicios solo. Se encerró de nuevo en ese silencio defensivo, y cuando Ricardo intentó insistir con suavidad, Bruno empezó a llorar en silencio, esas lágrimas frustrantes y silenciosas. Ricardo llamó a Elena presa del pánico. «Es normal, Ricardo. La recuperación nunca es lineal. Ha progresado muchísimo y ahora su cerebro está procesando, quizás resistiéndose. No lo fuerces. Deja que tenga este mal día. Mañana podría ser diferente». Y así fue. El jueves, Bruno se despertó más receptivo, pidió las campanas y pasó media hora solo haciendo sonidos y movimientos. Sin embargo, la situación se complicó. Alguien presentó una denuncia. Un menor romaní frecuentaba un hogar sin la documentación pertinente. Sandra, trabajadora social del consejo parroquial, acudió a investigar las acusaciones de posible explotación. «Señor Almeida, tendremos que visitarlo. Es un procedimiento habitual verificar la situación del menor y asegurarnos de que no haya riesgos». Ricardo sintió un escalofrío. «No hay explotación alguna. David está ayudando a mi hijo a recuperarse». Sandra le explicó que debían seguir el protocolo. Ricardo llamó a Elena, quien lo tranquilizó. Esto podría ser positivo. Si la trabajadora social documenta oficialmente que David realiza un trabajo legítimo de apoyo terapéutico, eso también lo protege. Ricardo tuvo que ir a las caravanas a buscar a David y advertirle. Lo encontró ayudando a un hombre mayor, presumiblemente su abuelo, a reparar una rueda de caravana. Al ver a Ricardo, el rostro de David mostró preocupación. «¿Le pasó algo a Bruno?».
explicó Ricardo sobre la queja, sobre la visita de la trabajadora social. Vio la expresión de David tensarse con esa actitud defensiva que desarrollan las personas marginadas cuando se acerca el sistema oficial. Querrán sacarme de allí. Siempre es así. Intentamos ayudar y vienen con papeles y normas y terminan echándonos. Ricardo prometió: no permitiré que eso pase, pero tienes que estar allí mañana a las 4. El hombre mayor, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Es usted el padre del niño mudo al que David ha estado ayudando? Ricardo respondió respetuosamente. Sí, señor. El hombre lo observó durante un largo rato. Estaba delgado y encorvado por la edad, con el rostro profundamente surcado por el sol y la vida dura. Mi nieto tiene buen corazón. Siempre lo ha tenido. Ayudó a su primo. Ahora ayuda a tu hijo. Pero el mundo no suele ser amable con los de buen corazón, sobre todo si son gitanos. La verdad de esas palabras impactó profundamente a Ricardo. La audiencia fue tensa. Sandra y su colega interrogaron a Ricardo sobre cómo conoció a David, sobre lo sucedido en las sesiones, sobre los pagos, no hubo ninguno, y sobre la asistencia. Luego se dirigieron a David. ¿Cuántos años tiene? 14, señora. ¿Y dónde viven sus padres? Mi padre murió hace 2 años. Vivo con mi abuelo y mis tíos en la caravana. ¿Y cuántas veces viene? 3 veces. Martes, jueves y sábado. Para ayudar a Bruno con los sonidos y la música. ¿Y el señor Ricardo le paga? David dudó. No, señora, lo hago porque quiero ayudar. El señor Ricardo a veces me da comida para llevar, doña Amelia también, pero no es un pago. Es una generosidad. Entonces Sandra hizo algo inesperado. Se giró directamente hacia Bruno. Bruno, ¿puedo hacerte unas preguntas? El niño miró a su padre, quien asintió alentándolo. Bruno asintió. ¿Te gusta que David venga? Bruno asintió con entusiasmo. ¿Alguna vez te ha hecho daño o te ha hecho algo que te asuste? Bruno negó con la cabeza vigorosamente. No, nunca. ¿Puedes enseñarme qué hacen? Bruno miró a David pidiendo permiso en silencio. David sonrió alentadoramente. Bruno se levantó de la silla. Ya podía caminar distancias cortas con ayuda, y fue a buscar instrumentos. Trajo sonajeros, una flauta, un tambor, y entonces, con una confianza que sorprendió incluso a Ricardo, empezó a hacer demostraciones. Se puso los sonajeros e hizo movimientos que producían tintineos. Tomó el tambor y lo golpeó al ritmo de su corazón, primero rápido, luego lento. Sopló en la flauta, produciendo una melodía sencilla pero hermosa, y finalmente, por primera vez desde la llegada de los trabajadores sociales, usó su voz. David enseña. Música. La música hace que la voz vuelva. Eran frases fragmentadas, pero comunicación intencionada y elocuente. Sandra y su colega intercambiaron miradas. Bruno, una pregunta más. ¿Quieres que David siga viniendo? Sí, respondió contundente, claro, sin titubeos. Era la palabra más rotunda que Bruno había pronunciado desde el inicio de su mutismo. Y en ese sí había de todo. Gratitud, cariño, necesidad. Sandra asintió. De acuerdo, seré sincera. La situación es irregular. Terapia no convencional para un menor sin titulación. Pero veo resultados claros. Voy a proponer lo siguiente, que esto continúe, pero con supervisión oficial. Quiero que el psicólogo de Bruno esté presente en algunas sesiones, informes mensuales de progreso. Y David, quiero que te inscribas en un programa de apoyo para jóvenes en riesgo. No es un castigo, es protección. Tendrás acceso a apoyo educativo, comidas regulares y seguimiento de salud. El abuelo de David, que había insistido en venir y esperaba afuera, entró en ese momento. Mi nieto acepta. Es orgulloso como todos nosotros, pero no es tonto. Si le ofrecen ayuda de verdad, acepta. Así fue como David entró oficialmente al sistema, no como un problema, sino como un recurso al que apoyar. Empezó a asistir a clases particulares 2 veces por semana. Recibió un vale de comida para comedores populares y le dieron un celular básico
para que Ricardo pudiera contactarlo. Había condiciones, informes mensuales, evaluaciones, supervisión, pero era una verdadera oportunidad. Elena empezó a asistir a una sesión por semana y quedó impresionada. Esto necesita ser estudiado. Lo que Davi hace intuitivamente se basa en la musicoterapia, la terapia somática y varios enfoques que estudié en la universidad, pero los aplica con naturalidad. Es extraordinario. Davi dijo con humildad, no es extraordinario, es solo prestar atención. Bruno me muestra lo que necesita y yo respondo, no es ciencia, es escuchar. Elena discrepó, escuchar es la ciencia más difícil de todas, y tú eres un maestro en eso. Llegó diciembre. Ricardo le compró a Davi un abrigo de invierno usado, que al principio rechazó, pero aceptó cuando Bruno insistió. Necesito que estés abrigado para que puedas seguir viniendo. Fue un progreso gradual. No solo recuperó la voz, sino también la capacidad de expresar preocupación por los demás, de verbalizar su afecto. Se acercaba la Navidad, y Ricardo le preguntó a Bruno si Mariana, su madre, podía venir. Bruno pensó un buen rato. Puede venir, pero Davi también tiene que venir, y doña Amelia, y Elena. Quiero a toda mi familia. Ricardo sintió que le ardían los ojos. Familia. Bruno había ampliado la definición para incluir no solo a los parientes consanguíneos, sino a todos los que se habían quedado, a quienes cuidaba. La Nochebuena reunió a todos en el pequeño apartamento. Ricardo y Bruno, Davi y su abuelo Manuel, Elena, doña Amelia. Mariana llegó de Lisboa con demasiados regalos, intentando compensar 4 años de ausencia. Pero también trajo humildad. Gracias por dejarme estar aquí. Bruno la observó un buen rato antes de asentir. Se sentaron a la estrecha mesa con sillas prestadas. Manuel dirigió una bendición gitana antes de la comida. Palabras en romaní mezcladas con portugués pidiendo protección y abundancia. Era diferente de las oraciones católicas que Ricardo conocía, pero igualmente sinceras. Durante la cena, Bruno empezó a hablar. No mucho, no continuamente, sino en pequeños estallidos, contenidos. Davi, ¿me enseñas música nueva? Davi respondió de inmediato. Por supuesto, ¿qué quieres aprender? Música de tu gente, como la que cantaba el abuelo Manuel. El viejo gitano sonrió. ¿Quieres aprender fado gitano? Es diferente de lo habitual. Tiene más esperanza, menos anhelo. Bruno preguntó tímidamente, ¿puedo intentarlo? Manuel prometió, empiezo a enseñarte mañana. Davi intercambió una mirada emotiva con su abuelo. La tradición transmitida tenía una importancia que Ricardo apenas comprendía. Mariana observaba todo con lágrimas silenciosas. Elena le puso discretamente la mano en el hombro. Ambas reconocieron el momento. La sanación ocurría en tiempo real. Después de cenar, Davi cogió una armónica. ¿Puedo tocar?, preguntó Ricardo. Por favor. Y allí, en aquella pequeña habitación llena de gente, Davi tocó. No eran villancicos tradicionales, era algo más antiguo, más profundo. Música que contaba historias de pueblos que viajaron, sobrevivieron, transmitieron su cultura como fuego sagrado a través de generaciones. Y entonces Bruno se levantó de la silla. Se acercó a Davi con pasos vacilantes, apoyándose en los muebles. Tomó una flauta de caña y empezó a tocar junto con la armónica. Estaba desafinada, imperfecta, pero era suya. Una melodía creada en el momento, una conversación musical entre un niño que había perdido la voz y un joven que había aprendido a escuchar lo no expresado. Todos lloraban. Ricardo, Mariana, doña Amelia, Elena, incluso Manuel con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de presenciar algo excepcional. El momento exacto en que la sanación deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad tangible. Cuando terminó la música, Bruno no regresó a su silla. Se puso de pie, balanceándose leve pero firmemente, y dijo algo inesperado. Gracias a todos por no rendirse. Esas 11 palabras contenían universos de gratitud, reconocimiento y renacimiento.
Enero trajo una sorpresa. Apareció Lucia, la madre de Davi. Se había ido hacía 9 años, sumida en una depresión posparto sin tratar. Ahora regresaba, con ganas de reconectar. Davi se quedó paralizado al verla. «¿Qué haces aquí?» La ira era palpable. «Te fuiste cuando yo tenía 5 años. Papá murió por trabajar demasiado. Elías quedó traumatizado». Lucia recibió cada palabra como un golpe. Estaba enferma. «No tengo excusas, solo razones». Bruno intervino. «A veces odio y amo a la vez a mi madre. Es extraño, pero es humano». David finalmente dijo: «No sé si podré perdonarte. Quizás nunca. Pero puedo intentar conocerte. Todavía no como madre, como la persona que eres ahora, la persona que ha regresado». Era más de lo que Lucía esperaba. Tenía trabajo en una lavandería cerca de São Bento, una habitación alquilada. «Me quedo. Conseguí trabajo aquí. No es mucho, pero aquí estoy». David aceptó con reservas. Fue un comienzo frágil, pero algo era algo. Las semanas siguientes fueron de adaptación. Lucía aparecía con regularidad, siempre preparándolo todo de antemano, respetando los límites. Las conversaciones empezaban superficialmente y luego se profundizaban. David le contaba los años que había perdido. Lucía escuchaba con dolorosa atención, absorbiendo cada palabra como agua en el desierto. Tras un reportaje en el Jornal de Noticias sobre el niño que recuperó el habla gracias a la música gitana, las familias comenzaron a buscar a Davi. La demanda era abrumadora. Elena propuso estructurar algo oficial. Mariana, a través de contactos en Lisboa, los conectó con la Fundación María Aurora, que financiaba proyectos sociales innovadores. En la presentación, Davi, con un traje prestado y mal ajustado, dijo: «Tengo 14 años, pero ya he pasado por más dificultades que muchos cuarentones. No lo sé todo, pero sé escuchar, y sé que la música llega donde las palabras no pueden. Si me dan la oportunidad, trabajaré duro, aprenderé y haré esto bien». Su honestidad cruda impresionó más que su discurso pulido. La fundación aprobó la financiación para un proyecto piloto de 6 meses. No era mucho, pero suficiente para alquilar un espacio pequeño, comprar instrumentos básicos y cubrir los gastos. Había condiciones, informes mensuales, evaluaciones trimestrales y supervisión continua. Pero era una verdadera oportunidad. Encontraron un sótano reformado cerca de Campañá, un barrio no muy exclusivo, pero con buenas conexiones de transporte. 3 salas pequeñas para sesiones individuales y una sala más grande para grupos. Las paredes necesitaban pintura, el suelo estaba manchado, pero tenía potencial. David miró a su alrededor. «Es perfecto». Pasaron meses preparándose. Ricardo pintaba después de trabajar en la fábrica. Doña Amelia cosía cortinas con telas donadas. Manuel y otros hombres de la comunidad romaní ayudaban con la carpintería, construían estantes para instrumentos y bancos sencillos pero resistentes. Mariana coordinaba las donaciones, conseguía alfombras, cojines e instrumentos que las escuelas de Lisboa desechaban. Elena se encargaba de la burocracia, licencias, seguros, contratos. Y Davi aprendió. Elena insistió en que hiciera un curso básico de primeros auxilios y otro sobre los límites éticos al trabajar con niños. No puedes seguir tu corazón sin más. Tienes que proteger a las personas a las que vas a ayudar y a ti mismo. La llamaron Casa de los Sonidos. Bruno se convirtió en embajador, prueba viviente de que la recuperación era posible. Puedo contar mi historia a los demás. La llamaron Casa de los Sonidos. Bruno se convirtió en embajador, un testimonio viviente de que la recuperación era posible. Puedo contar mi historia a otros niños, demostrarles que funciona. La inauguración tuvo lugar una tarde lluviosa de abril. No hubo una gran ceremonia, solo las personas que lo hicieron posible. Elena dijo en un breve discurso: «Este espacio no se trata de sanación en el sentido médico,
Se trata de crear puentes entre el sonido y el silencio, entre el trauma y la expresión, entre el aislamiento y la comunidad. Los primeros alumnos comenzaron la semana siguiente. Inicialmente 5 niños, todos con diferentes problemas. Leonor, de 8 años, sufría de tartamudez severa tras presenciar violencia doméstica. Tomás, de 12, había dejado de comer bien tras sufrir acoso escolar constante. Sofía, de 6, sufría ataques de pánico desde el divorcio de sus padres. Miguel, de 9, presentaba conductas autolesivas que nadie podía controlar. Rodrigo, de 11, no conectaba con nadie tras sufrir negligencia grave. Casos difíciles que el sistema había intentado solucionar con recursos convencionales sin éxito. David abordó a cada niño de forma diferente. Con Leonor, usó instrumentos de viento, armónica, flauta, silbatos, para trabajar el control de la respiración, lo que le ayudó a controlar el habla. Con Tomás, usó tambores, dejándolo golpearlos con la fuerza que necesitaba, transformando la ira en ritmo. Sofía respondió a instrumentos suaves, un pequeño xilófono, campanillas de viento, sonidos que la calmaban. Miguel necesitaba algo táctil. David trajo instrumentos de cuerda que podía sentir vibrar, conectándolos a su propio cuerpo sin dolor. Rodrigo fue más difícil. Al principio no respondía a nada. David pasaba las sesiones simplemente tocando para él, sin esperar respuesta, ofreciéndole el sonido como presencia. Elena observaba todo, tomando notas, pero también maravillándose. Vio que David ajustaba instintivamente su enfoque, interpretando señales sutiles que ella, con todo su entrenamiento, tardaba más en percibir. ¿Cómo supiste que Leonor necesitaba aguantar la respiración?, preguntó Elena después de una sesión exitosa en la que la chica había logrado decir 3 frases sin tartamudear. Porque aguanta la respiración cuando está nerviosa. Vi que sus hombros se elevan y se tensan. Si aprende a controlar su respiración con la música, aprende a controlar la ansiedad que le provoca la tartamudez. Elena hizo una pausa, buscando las palabras. Eso es exactamente terapia somática de manual. ¿Cómo lo sabes sin haberla estudiado? David se encogió de hombros. No sé qué es la terapia somática. Solo presto atención al cuerpo. El cuerpo siempre dice la verdad, incluso cuando la boca miente o no puede hablar. Bruno estuvo presente en muchas sesiones, no como terapeuta, sino como puente. Cuando llegaban niños nuevos, asustados y escépticos, era Bruno quien los recibía. Sé lo que se siente, sé lo que es tener miedo de intentarlo, pero David realmente ayuda, no lastima, no fuerza, simplemente escucha de diferentes maneras. Su presencia era especialmente importante para los niños que, como él, habían perdido el habla. Ver a alguien que había estado en su misma situación y había regresado era más convincente que 1000 promesas de adultos. Pero no todo salió a la perfección. Hubo sesiones difíciles, niños que reaccionaron mal, padres con expectativas poco realistas. Una madre exigió resultados inmediatos. Han pasado 3 semanas y mi hijo sigue sin hablar con normalidad. Elena tuvo que mediar, explicando que el progreso no es lineal, los contratiempos son parte del proceso. Y hubo un momento aterrador cuando Miguel tuvo un episodio severo. Empezó a golpearse la cabeza contra la pared con una fuerza aterradora. David se quedó paralizado un instante, pero luego hizo algo sorprendente. Se sentó a su lado, sin intentar sujetarlo físicamente, y empezó a tocar el tambor al mismo ritmo que los golpes. Mantuvo el ritmo y luego fue bajando gradualmente la velocidad. Miguel, como hipnotizado, empezó a seguir el ritmo del tambor en lugar del impulso destructivo. Los golpes se hicieron más lentos, más suaves, hasta que se detuvieron. El niño rompió a llorar y David se quedó allí tocando una suave melodía, dando espacio al llanto que necesitaba salir. La Fundación María Aurora quedó impresionada con los resultados trimestrales y la ampliación de la financiación.
Se habían documentado pequeñas mejoras en los 5 niños iniciales. Leonor tartamudeaba menos. Tomás había vuelto a comer. Sofía llevaba una semana sin convulsiones. Miguel no se había autolesionado en 15 días. Rodrigo había establecido contacto visual y tocado la mano de Davi voluntariamente. No fueron curas completas, pero sí verdaderas victorias. Elena presentó los resultados en un congreso de psicología en Lisboa. El interés fue enorme. Otros terapeutas querían aprender los métodos y aplicarlos en sus propias consultas, pero la expansión generó presión. La fundación triplicó su financiación con el objetivo de atender a más niños e incluso quizás abrir una segunda sede. Elena fue clara. Más dinero conlleva más responsabilidad. Querrán resultados cuantificables, informes detallados y protocolos rígidos. Davi se sintió incómodo. No quiero que se convierta en una fábrica. Cada niño es diferente, necesita un tiempo distinto. Ricardo intervino. No se cuantifica, se documenta, se muestra el proceso, no solo el resultado. Una decisión difícil. Necesitaban contratar a alguien con formación académica. Eligieron a Laura, de 30 años, recién graduada de musicoterapia. La dinámica inicial era tensa. Laura quería profesionalizarse, horarios rígidos, planes estructurados, evaluaciones estandarizadas. Davi se resistía. Esto no es una clínica, es un espacio de sanación. No se puede programar cuando alguien estará listo. Elena medió para llegar a un acuerdo. Laura se encargaría de la documentación y de los casos complejos que requerían enfoques clínicos, mientras que Davi continuaría con el método intuitivo, donde funcionaba mejor. No era perfecto, pero era funcional. Bruno se enfrentaba a sus propios desafíos. Empezaba 6º de primaria en una nueva escuela. La ansiedad por empezar de nuevo era intensa. ¿Y si nadie quiere ser mi amigo? ¿Y si me llaman loco? Mariana, que lo visitaba cada vez con más frecuencia, dijo: entonces les enseñas que ser loco a veces es ser valiente. Volver de donde vienes es fortaleza, no debilidad. El primer día, Bruno pidió algo sorprendente. Davi, ¿puedes venir conmigo? Solo hasta la puerta. Ricardo se preocupó. Es gitano, Bruno. Ya sabes cómo es la gente. Bruno respondió con determinación. Precisamente por eso. Quiero que vean que mi mejor amigo es gitano. Si no les gusta, no quiero ser su amigo. Davi, emocionado. ¿Mejor amigo? Claro, me salvaste la vida. Eres prácticamente mi hermano. Así fue como Davi, descalzo como siempre, acompañó a Bruno hasta la puerta aquella mañana de septiembre. Ignoró las miradas y los susurros. Recuerda, tu voz es tuya. Nadie puede quitártela a menos que tú lo permitas, y no lo permitirás. Bruno tuvo días difíciles. Hubo risas cuando tartamudeó al presentarse, preguntas indiscretas sobre por qué cambió de colegio. Pero también hubo curiosidad genuina, admiración cuando relató una versión editada de su experiencia. Hizo amigos, no muchos, pero buenos. Niños que valoraban la autenticidad más que la popularidad. En octubre cumplió 11 años, y Bruno quería celebrarlo en la Casa de los Sonidos, una reunión de todos los que habían formado parte de su camino. Quiero agradecerles a todos, dijo con voz clara. Hace un año apenas podía hablar. Hace 2 años no hablaba en absoluto. Me devolvieron la voz. No solo la capacidad, sino el coraje de usar mi voz, de ser escuchado, de ser importante. Pero a quien más quiero agradecer, continuó mirando a Davi, es al joven que apareció de la nada y creyó en mí cuando ni siquiera yo creía en mí mismo. Davi, ibas a ser un desconocido al que mi padre envió lejos. Ahora eres de la familia. Eres un hermano. Eres un héroe. Davi intentó protestar, pero Bruno lo interrumpió. Lo eres. No del tipo de las películas, sino del tipo de verdad. Del tipo que persevera, trabaja, no se rinde. Ese es el mejor. La fiesta fue sencilla. Un pastel que hizo doña Amelia,
música que Manuel y Davi pusieron, historias compartidas, pero fue perfecta en su imperfección, en su autenticidad. Noviembre trajo consigo un desafío inesperado. La madre de Miguel demandó a casa 2 sons, alegando que los métodos no convencionales habían empeorado la condición de su hijo. Esto no era cierto. Miguel había tenido un episodio en casa, sin conexión con las sesiones, pero la madre necesitaba culpar a alguien. Y Davi, al ser joven y romaní, era un blanco fácil. La noticia se difundió. Incluso el periódico que había publicado un informe positivo cuestionaba ahora si debían permitirse los métodos no probados. La fundación amenazó con recortar la financiación hasta que se resolviera la situación. Davi estaba desolado. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que al final usarían mi condición de romaní en mi contra. Ricardo, Elena e incluso Laura unieron fuerzas en su defensa. Recopilaron documentación, 10 casos exitosos, informes mensuales, testimonios familiares. Mariana consiguió abogados pro bono de Lisboa, pero fue Bruno quien marcó la diferencia. A los 11 años, con voz firme, pidió declarar: «Quiero contar lo que Davi hizo por mí, por 12 niños. Una madre asustada no puede borrar eso». La audiencia fue tensa. La madre de Miguel repitió acusaciones preparadas, pero cuando Bruno habló, clara y elocuentemente, sobre haber estado cautivo en silencio y ser liberado, la sala se sumió en un profundo silencio. «Hace 3 años ni siquiera podía decir mi nombre», concluyó. «Hoy estoy aquí defendiendo a quien me salvó. Si eso no es prueba de que funciona, no sé qué lo será». El juez determinó que no hubo negligencia. Se habían seguido los protocolos de supervisión y el episodio de Miguel no tenía relación causal con las sesiones. El caso fue desestimado. La fundación, avergonzada, no solo mantuvo su apoyo, sino que lo incrementó. Pero el daño emocional a Davi era real. Quizás tengan razón, quizás no debería estar haciendo esto. Elena lo corrigió con firmeza. «Eres un gitano que sabes cosas y que salvó vidas. No dejes que el miedo a los demás te lo robe». Manuel aportó perspectiva. «Nuestra gente siempre ha sido acusada. Esperabas algo diferente, pero sobrevivimos. Hacemos el trabajo, mantenemos la cabeza alta, seguimos adelante». Diciembre marcó el primer año completo de la Casa de los Sonidos. Lucía, quien había demostrado su constancia durante meses, le pidió algo a David. «¿Puedo abrazarte?». David dudó solo un momento antes de asentir. El abrazo fue incómodo, cargado de años de resentimiento, pero real. Era el comienzo del perdón. «Nunca seré la madre que fui. Esa mujer murió de enfermedad, pero ahora puedo intentar estar presente». David respondió: «Ya basta». Manuel, presenciando la escena, asintió con aprobación. La familia sanaba poco a poco, lenta pero genuinamente. Bruno terminó el primer trimestre con notas promedio, pero con verdaderos amigos y mucha confianza en sí mismo. Mariana, al ver a su hijo prosperar, tomó una decisión valiente. Regresó a Oporto, no a casa de Ricardo, sino a un apartamento cercano. «Quiero estar presente, no como antes, sino como puedo estar ahora». Sorprendentemente, Richard la apoyó. Ambos habían crecido, habían aprendido que la familia se puede reconstruir de diferentes maneras. Casa 2 Sons terminó el año con 23 niños atendidos, 18 con un progreso significativo. Más importante que los números: vidas cambiadas, voces encontradas, familias reunidas. La Nochebuena reunió a todos en la Casa de los Sonidos, ya una tradición. Ricardo y Bruno, Davi y Manuel, Lucia, Mariana, Elena, Laura, Doña Amelia, todos los niños que habían participado en el programa y sus familias. La sala rebosaba vida, sonido y esperanza. «El año pasado le pedí música a Davi», dijo Bruno delante de todos. «Hoy quiero devolverte algo». Y empezó a tocar la flauta de caña, no a la perfección, pero con el corazón. Otros se unieron, Davi en la armónica, Manuel cantando, los niños con campanas y carillones.
Era una cacofonía transformada en sinfonía por el amor compartido. «Esto es sanación», dijo David al terminar la música con lágrimas en los ojos. «No en silencio, sino en sonido. No solos, sino juntos. No en perfección, sino en verdad». Ricardo observó a su hijo, que había estado sumido en el silencio, ahora tocando música, rodeado de la familia que había elegido. Observó a David, que podría haber sido enviado lejos y ahora estaba cambiando vidas. Observó a todos los allí reunidos, provenientes de lugares tan diferentes, unidos por la fe. La sanación es posible cuando hay escucha, cuando hay música, cuando hay amor. Por el año que viene, brindó Manuel con vino de Oporto, y por todos los años venideros llenos de sonido y vida, y por todas las voces, añadió Bruno, que aún esperan ser descubiertas. Brindaron juntos mientras la nieve empezaba a caer afuera, algo inusual en Oporto, pero perfecto para ese momento. En la Casa de los Sonidos, una antigua bodega transformada en santuario, las paredes albergaban ecos de todas las historias que allí habían comenzado. Historias de silencios rotos, traumas sanados, música como puente donde las palabras fallaban. Y del niño gitano descalzo que apareció de la nada y lo cambió todo. Porque a veces la salvación no llega de donde uno se espera. A veces viene de una gaita vieja tocada por manos callosas. A veces viene de escuchar lo que no se dice. A veces viene de creer que cada voz importa, cada sonido tiene significado, cada persona merece ser escuchada. Y cuando encontramos a esas personas inesperadas que realmente nos escuchan, que ven más allá del trauma, que creen cuando nosotros mismos no creemos, cuando eso sucede, los milagros se hacen posibles. No milagros médicos ni científicos, sino milagros humanos, milagros de conexión, compasión y comunidad. Fin, y tú, querido oyente, ¿qué te pareció esta historia de superación y amor? ¿Crees que a veces las respuestas surgen de los lugares más inesperados? ¿Que la sanación puede tener un rostro inesperado y sonar diferente a lo que imaginamos? Dale a me gusta. Suscríbete al canal para no perderte más historias emocionantes como esta y cuéntanos en los comentarios quién fue esa persona inesperada que cambió tu vida. Todos tenemos un David en nuestra historia, alguien que apareció cuando menos lo esperábamos y marcó la diferencia. Comparte tu historia, tu voz también merece ser escuchada.